Muy buenas tardes, un gusto para la Oficina de Promoción Estudiantil tenerlos en esta tarde, el día de hoy, para que puedan disfrutar de la charla Toxicología y Farmacodependencia. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Luis Carlos Monge Bogantes. El doctor es máster en atención farmacéutica, esa es su especialidad. Recordar que estas sesiones se dan en el marco del TCU de las estudiantes Tatiana Morera Rojas y Rachel Villarreal González de la UCIMED. Un gusto, doctor, tenerlo en la sesión del día de hoy. Le cedo el público. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Creo que ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, exactamente, se ve muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y vamos a ver que espero que la charla les sea de su interés. Vamos a hablar un poquito de toxicología y farmacodependencia. No quiero entrar en tantos detalles para no hacer una charla tan técnica y voy a tratar de dejar un espacio al final de la presentación para que podamos hacer más bien un debate de preguntas y poder ayudarles un poco más con las inquietudes que ustedes tengan. 4.4 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres en América Latina y el Caribe sufren trastornos causados por el uso o el abuso de drogas. Este es un dato que está en el portal de la Organización Panamericana de Salud en el 2021 y es un dato que ya nos debería llamar la atención, ¿verdad? Es asombroso la cantidad de millones de personas que en este momento están teniendo problemas por intoxicaciones, por uso inadecuado de fármacos, de drogas ilícitas y que están teniendo problemas de farmacodependencia y asociaciones de otras patologías a este mal. Tenemos que abrir la mente y muchas veces estas drogas nublan también la mente, ¿verdad? Que van borrando la memoria, que van borrando el control que tiene el ser humano sobre sí mismo. Definamos rápidamente qué es toxicología. Es la ciencia que estudia los efectos adversos causados por las sustancias químicas, físicas o sustancias biológicas. Ya Paracelsus en 1493, entre 1493 y 1541 que vivió, nos decía que la dosis es lo que realmente diferencia entre un veneno y un fármaco. Y eso es una realidad. Nosotros como especialistas del medicamento sabemos que la dosis de un medicamento puede variar los efectos beneficiosos o llegar a tener efectos secundarios nocivos y no deseados para el paciente o para el usuario, ¿verdad? En este caso de un medicamento. Pero sabemos entonces también que el abuso de sustancias pueden llegar a tener problemas en su salud. Ya la Agencia Europea de Químicos data o registra en su haber más de 100,000 sustancias químicas activas, o sea, que se están utilizando y que están aprobadas. Entonces, vean ya la dimensión o las grandes dimensiones del problema y si acaso un 30% de estas están perfectamente estudiadas para poder determinar sus niveles de toxicidad o conocer muy bien sus niveles de toxicidad. Más recientemente, entre 1787 y 1853, está el padre de la toxicología moderna. Orfila nos desarrolla o nos empieza a desarrollar todos los métodos analíticos que hasta hoy en día ya se usan con alta tecnología para poder determinar las concentraciones y poder identificar cuáles son estas sustancias y poderlas tipificar de forma importante. Ya también él nos abría el camino a la parte de la toxicología forense,
y empezó a sistematizar la información que se tenía en su momento para poder determinar ya los síntomas y los posibles antídotos a ciertas sustancias que nos podían intoxicar o que nos pueden intoxicar. Y más recientemente, en los últimos 20, 25 años, estamos hablando de una nueva era, de un resurgir de la toxicología, pero en un área muy, muy específica que es la ecotoxicología. Y tenemos que hacer estudios de cuál es el impacto de las sustancias que estamos usando, no solamente los fármacos, sino también las drogas y sustancias ilícitas y otras sustancias que tenemos en nuestro entorno que estamos usando día a día y tenemos que saber cuál es ese potencial residual de daño ecológico que puede generar y que puede ser un impacto negativo para la salud pública y la salud concreta de las personas. Sin entrar, como les decía anteriormente, en muchos detalles, pero porque no es el objetivo de la charla, pero vamos a definir rápidamente algunos conceptos generales de la toxicología. El tiempo de exposición es importante tomarlo en cuenta. No es lo mismo exponerme pocos minutos o pocos segundos a una sustancia y que ésta no alcance la cantidad y la concentración necesaria para que haga un efecto nocivo o un efecto beneficioso en nuestro cuerpo. Y por lo tanto, el tiempo de exposición es un factor importante para saber el grado de daño o el impacto que puede tener negativo a largo plazo o a mediano plazo una sustancia. La respuesta que nuestro organismo da ante el estímulo de esta sustancia, de este tóxico, ¿verdad? Que como les digo puede ser una sustancia normal, pero dependiendo del tiempo de exposición y de la cantidad a la que nos estamos exponiendo, o sea, la dosis, estos tres factores son los que van a determinar el daño potencial permanente o un daño agudo o un daño crónico en el tiempo. Y por lo tanto tenemos que conocer el tipo de fármaco, el tipo de droga, el tipo de sustancia a la cual nos estamos enfrentando, la dosis que esta persona está absorbiendo, que está requiriendo, y la exposición o el tiempo de exposición que va a depender de estos parámetros, la respuesta, en este caso una respuesta negativa al estímulo de esta sustancia. También tenemos que tomar en cuenta otros conceptos que son más propios del individuo y uno sería la sensibilidad que tiene nuestros receptores, porque todas las sustancias, tanto endógenas propias del cuerpo como las sustancias exógenas fuera de nuestro cuerpo, tienen que anclarse en un receptor para que éste se active y se produzca una respuesta terapéutica. Una respuesta que puede ser una respuesta nociva o una respuesta beneficiosa en el caso de un fármaco o de un medicamento. Estos receptores, algunos de estos receptores se pueden no solo sensibilizar, sino que puede darse un fenómeno de tolerancia, o sea que cada vez voy a requerir más sustancia para obtener el mismo resultado que obtenía anteriormente con menos cantidad de sustancia. Y eso es, un ejemplo de esto sería las personas que fuman nicotina. Los receptores dopaminérgicos de la nicotina cada vez se van a multiplicar, cada vez vamos a tener más receptores y vamos a requerir mayor cantidad de nicotina para tener el mismo efecto que teníamos anteriormente cuando empezaran a fumar 1 o 2 cigarros y luego van fumando 10, 20, 30, etc. Y esto va a depender también mucho de las condiciones o de la programación también hasta genética de la adicción que pueda tener o el potencial adictivo que puede generar una sustancia en el ser humano. Conceptos generales que también tenemos que conocer que van de la mano de la farmacocinética y de la toxicocinética. Y si se recuerdan, cinética es el estudio del movimiento, ¿verdad? Es el estudio de las cosas que están sucediendo en torno
a los procesos biológicos de cómo se absorben las sustancias. En este caso, tendríamos que tener al menos 3 vías importantes: la vía inhalatoria, la vía oral, que es la más frecuente, y la vía tópica o a través de la piel. Y otra que se utiliza en algunos casos, en algunos abusos de sustancias, vías intramusculares, ¿verdad? Como inyecciones subcutáneas, intramusculares o incluso hasta las inyecciones intravenosas. Entonces, la vía, el sitio de absorción es un parámetro importante. La velocidad con que se absorben las sustancias, la cantidad y la velocidad de esta sustancia que llegue al torrente sanguíneo para luego ser, en un segundo paso, ser distribuida a través del cuerpo. Hay algunas sustancias, algunos fármacos o drogas que se acumulan en ciertos sitios de almacenamiento del cuerpo. Proteínas circulantes en sangre, que una de las más abundantes es la albúmina, pero también tejido graso es un tejido de acumulación, de almacenamiento de ciertos fármacos liposolubles, ¿verdad? Que son más afines a la grasa. Y esto, por ejemplo, en los alucinógenos, puede generar un problema de liberación retardada de esta sustancia alucinógena y tener efectos días posteriores al evento principal. El metabolismo, el hígado principalmente, es el órgano más importante de biotransformación o de metabolismo bioquímico de nuestro cuerpo. Igual, no solamente para las sustancias propias del cuerpo, sino para la eliminación y la transformación de las sustancias exógenas que vienen externas a nuestro cuerpo, que pueden ser los nutrientes, los fármacos o en este caso las drogas de abuso, ¿verdad? Que también tienen que ser metabolizadas y tienen que ser de alguna manera fácilmente eliminables del cuerpo. Y el proceso de eliminación, porque ninguna sustancia se va a quedar eternamente dentro de nuestro cuerpo, sino que vamos a tener un proceso de eliminación. Un poco más gráfico esto que les estoy contando, ¿verdad? Aquí vemos una gráfica de una absorción vía oral muy clásica, que puede ser perfectamente para un fármaco, para una droga de abuso, una droga ilícita. La primera fase es estaría la absorción, ¿verdad? La parte absortiva de la sustancia o de la droga hasta una concentración máxima en sangre. Y luego tenemos la fase de metabolismo y de eliminación del fármaco. Se tienen que alcanzar concentraciones mínimas efectivas. Y recordemos que de los primeros conceptos que les mencioné era que necesitábamos tener una dosis y un tiempo necesario para que el efecto, en este caso, el efecto tóxico, se diera o se presentara. Tiene que haber una concentración mínima efectiva para que ese efecto se dé o sea apreciable y evidentemente si estuviéramos hablando de un fármaco, de un medicamento, tiene que haber una concentración máxima y además, después de esa concentración máxima, tiene que haber también los efectos secundarios o las concentraciones tóxicas, tanto para un fármaco como para una sustancia ilícita o una droga ilícita. Esto sin entrar, evidentemente, en muchos detalles matemáticos de farmacocinética, es cómo se comporta o cómo se esperaría que se comporten las sustancias dentro de nuestro organismo. Y por eso podemos entender no solo los efectos secundarios, los efectos beneficiosos o los efectos nocivos, sino que también podemos entender el efecto dosis versus tiempo y las concentraciones en sangre de estas sustancias o fármacos que podemos estudiar. Se dan fenómenos como algunas sustancias, algunas drogas pueden inducir el metabolismo y hacer un metabolismo acelerado y por lo tanto eliminar rápidamente las sustancias del cuerpo y caer los niveles plasmáticos, por lo tanto el efecto se va a ir disminuyendo con el tiempo o se mantienen estables en el tiempo y se va a mantener un efecto, sea el efecto de una droga beneficiosa o de una droga ilícita que va a causar daños al ser humano. Y si es constante en su utilización
y es constante en el tiempo y una dosis mínima apreciable en la concentración plasmática, se van a obtener estos efectos o negativos o beneficiosos. Hay otras sustancias que más bien, en lugar de acelerar el metabolismo, pueden enlentecer el metabolismo y eso permitiría, en algunos casos, que se vayan acumulando las dosis de algunas sustancias, de algunas drogas, y caer ya en niveles, como en esta franja roja, en niveles de alta toxicidad o incluso de letalidad, ¿verdad? De producir la muerte a causa de la sustancia que estemos utilizando. Bueno, ahí está, no hay mucho secreto, ahí está en el pizarrón el nombre de esta sustancia, la cafeína. Es una sustancia psicoactiva y es una sustancia aceptada socialmente, pero es una droga, ¿verdad? Recordemos, y tal vez no lo dije al inicio, una definición muy propia de nosotros los farmacéuticos, es que el concepto de fármaco, de droga o de principio activo es similar. Y el concepto para nosotros de droga no es el concepto ilícito, ¿verdad? Del uso o del abuso irregular de una sustancia como lo sería la marihuana o como sería cualquier otra sustancia de abuso. Pero bueno, la cafeína es una sustancia psicoactiva, socialmente aceptada, pero es una droga, ¿verdad? Y es una droga que estimula al organismo y que hay gente que tiene franca dependencia al estímulo que genera la cafeína. Vamos a ponernos en contexto de lo que está sucediendo, lo que sucede aquí en Costa Rica. Y perdón que dé muchos números o muchos datos de la parte de fármacos, pero es mi charco de trabajo, ¿verdad? Es mi área de trabajo. Esto es una gráfica acumulativa desde el año 1981 hasta el 2019. Ya se están generando los datos del 2020 y probablemente a inicios del próximo año ya los vamos a tener. Y se esperaría, de hecho me gustaría ver el comportamiento del 2020 por el fenómeno de la pandemia, ¿verdad? O sea, cuánto esto nos ha impactado en el consumo y en el uso de fármacos en el país. Pero bueno, eso lo podríamos hablar en otra conferencia y en otra charla. Estos datos, los datos más actuales que tenemos de la Caja Costarricense de Seguro Social, hablan que en un año completo se dispensaron 92,561 millones de recetas. Y detengámonos un momento. Somos un país de 5.200.000 habitantes aproximadamente. Por lo tanto, hablar que en un año completo la seguridad social de nuestro país despachó más de 92 millones de recetas, ya es un número asombroso de fármacos lícitos, o sea, de sustancias lícitas, aprobadas para ser utilizadas como fármacos en el ser humano. Y ahí, para mí, es claro y es evidente, un exceso al acceso de medicamentos en nuestro país. Esto sin contar los datos del IMC, es una estadística que se lleva a nivel regional, de los medicamentos que se consumen a nivel privado y que son recetados a nivel privado, que en Costa Rica en el año 2019 aproximadamente el mercado habla de unos 35 millones de recetas en el sector privado. Sin contar, sin tomar en cuenta, porque aquí no están esos datos, los medicamentos que se venden libremente, o sea, que por un error ministerial, perdón que lo diga de esa manera, por una interpretación del Ministerio de Salud, existen una lista de medicamentos lícitos que se venden sin receta médica, o sea que son medicamentos de venta libre. Y se entendió el concepto de venta libre en el país como que se podían vender fuera de los establecimientos farmacéuticos, o sea, fuera del control de un profesional en la salud que regula el uso y la seguridad de los medicamentos.
y puedes encontrar entonces medicamentos en pulperías, en supermercados, etcétera, etcétera. Cayendo en una categoría de medicamentos ampliamente estudiados, con una margen de seguridad importante, pero que se pueden utilizar sin la recomendación de un profesional en salud, y no están los datos numéricos reflejados acá. Y si les comento, son varios cientos de millones de dólares que se mueven al año. Pero si sumamos estos dos datos, lo de la seguridad social, o sea, lo del mercado público en el país y lo del sector privado, significa que cada costarricense tiene un promedio de consumo anual de 24.5 medicamentos por habitante. Me encantaría hacer en este momento abrir el espacio del debate, pero hagámoslo al final de la charla. Y creo que ninguno de los que estamos acá, o difícilmente algunos, llegan a tomarse 24 medicamentos completos. Ahora, sí les digo, tengo pacientes que toman usualmente 20, 15, 17 medicamentos, pero que porque ya tienen una serie de patologías que así lo requieren. Pero que todos los habitantes tengamos un promedio de consumo de 24.5 medicamentos, aquí surgen muchas preguntas. ¿Hay dependencia? ¿Hay un abuso al uso de los medicamentos? Estamos teniendo un problema de adherencia, porque las enfermedades siguen evolucionando. La Organización Mundial de la Salud nos indica que el 52% de las personas crónicas que se tienen que tomar un medicamento de por vida, porque son, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, con dislipidemias, etcétera, etcétera, cerca del 52% de esta población crónica no se toma bien sus medicamentos. Los abandonan, los olvidan, los confunden, se saltan dosis, cuando se sienten bien no se toman los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto impacta de forma negativa la seguridad, la calidad de vida y la salud propiamente dicha de estas poblaciones. Entonces aquí estamos teniendo un problema serio. Pero aquí a lo que venimos a conversar es de lo que está pasando con la farmacodependencia. Pero este es un aspecto de la farmacodependencia que no quería dejar por fuera para que lo comentáramos. Definamos qué es farmacodependencia. Es el estado de dependencia psíquica y a veces física, porque hay algunas sustancias que generan una dependencia corporal, una dependencia física, pero también hay una dependencia fuertemente psicológica causada por la interacción entre un organismo vivo y el fármaco o la droga que estemos utilizando. Caracterizada por modificaciones del comportamiento. Esto es muy, muy importante y generándose dependencia a estas sustancias o a estas drogas. Algunas clasificaciones de psicoestimulantes que son muy utilizados en la población joven o personas que están en época de estudio o de abuso por diversión, o sea, por simplemente experimentar los efectos estimulantes que generan estas sustancias, están las anfetaminas y sus análogas, la metanfetaminas, que quizás en Costa Rica no se utilizan tanto, pero sí hay evidencia. El metilfenidato, que para todos, o una buena mayoría es muy conocido, ¿verdad? Para ayudarnos a estimular y concentrar a las personas con dispersión, ¿verdad? Con déficit atencional. Tenemos la cocaína o los derivados de los alcaloides naturales, ¿verdad? La nicotina, que ya habíamos conversado de ella anteriormente. Fármacos como la teobromina, ¿verdad? O la teofilina, que son broncodilatadores y estimulantes, como la cafeína, que también ya la mencionamos anteriormente. Otros derivados de xantinas que están en algunas bebidas estimulantes, ¿verdad? Para no permitirnos pasar muchas horas sin dormir o con un poco más de energía. Estos datos procesados aquí en el país nos hablan que cerca del
casi el 80% de la población tiene acceso fácil al consumo, al tener la marihuana en acceso. La cocaína en un 52%, el crack en un 50%, el éxtasis en un 27.8%, la heroína en un 24%, y el ácido o el LSD, ¿verdad? Alucinógenos de este tipo, en un 20%. Entonces vean que es real, es una situación que está en nuestro entorno y que no podemos obviar ni ignorar que tenemos acceso a este tipo de sustancias psicoactivas y que generan drogodependencia. Este dato también es del IAFA, se publicó en físico en el 2018, pero los datos se recabaron desde el 2015, pero su publicación es a partir del 2018, lo más reciente que tenemos en este tipo de datos. Nos hablan del consumo, perdón, nos hablan del consumo de drogas en nuestro país y evidentemente el alcohol es una droga, ¿verdad? Quizás no lo habíamos mencionado anteriormente, pero el alcohol es una droga socialmente tolerada. No es aceptada completamente, pero es porque conlleva muchas implicaciones sociales, daños, violencia intrafamiliar, problemas de acceso laboral o de problemas laborales, accidentes de tránsito, muertes, etcétera, causadas por el consumo excesivo de alcohol en el país. Y estamos hablando que en este dato, en esta estadística que se generó en el país, 2.364.000 personas, o sea, un 63.3%, ha utilizado alguna vez en su vida el consumo de bebidas alcohólicas. En los últimos 12 meses, un porcentaje de un 41%, y en los últimos 30 días, un 27.9%. Entonces ya aquí los números se vuelven realidad, se vuelven un impacto crudo de la realidad de la población. Entonces, que el 63% de la población costarricense haya tenido o tenga acceso o utilice de alguna manera el alcohol a lo largo de su vida, que un 41% en los últimos meses, en los últimos 12 meses consuma alcohol y que un 27.9% en los últimos 30 días esté consumiendo alcohol, debería llamarnos poderosamente la atención, con todas las implicaciones socioeconómicas de daño, ¿verdad? Intrafamiliar y los accidentes de tránsito y muertes que se generan por el consumo y el abuso del alcohol. Tabaco, que también es otra droga socialmente aceptada, ¿verdad? No sabemos de los daños, del impacto cancerígeno que tiene y de las evidencias de múltiples cánceres, entre otras patologías que pueden estar asociadas con el consumo del tabaco o la nicotina. Un 37.6% de la población lo ha utilizado en alguna vez, un 14% en los últimos 12 meses y un 10% en el último mes. Vemos los datos igual con marihuana, con cocaína, con crack, ¿verdad? Y esto nos debe llamar mucho la atención poderosamente. Esta distribución, lamentablemente la gráfica no se ve muy bonita, quedó muy distorsionada, pero esta es la distribución por consumo de alcohol, de tabaco y de marihuana por el rango de edad. Entonces vean que incluso desde los 12 años de edad, ¿verdad? Que es la edad incluso de inicio de la adolescencia, pasando ya los años previos, un año y medio previo de preadolescencia, pero ya en franca adolescencia y hasta los 19 años de edad hay datos de consumo de alcohol, de tabaco y marihuana. Aumentan sustancialmente entre los 20 y los 50 años y se mantiene en la edad adulta, ¿verdad? En adulto mayor, de los 60 en adelante. Entonces, esto es algo que impacta toda nuestra sociedad en todos los estratos sociales, en todos los estratos de diferentes edades, y estamos hablando de los tres principales consumos de drogas que generan dependencia
tanto física como psicológica, y los problemas sociales, incluso con el tabaco, pues ya sabemos que también problemas de cáncer y otras enfermedades asociadas respiratorias al consumo de tabaco y de marihuana. Rápidamente y sin entrar mucho en detalles para empezar a generar un poquito de espacio en el debate, el cannabis vemos que está clasificado como un alucinógeno, es un deterioro, genera un deterioro de la atención y de la memoria, y esto está total y absolutamente documentado, porque ahora se habla mucho del cannabis, de los derivados cannabinoides, de los usos medicinales del cannabis, que sí tiene usos medicinales muy bien estudiados para el control del dolor, básicamente, pero el abuso, el consumo abusivo, ¿verdad?, del cannabis puede generar a largo plazo, en mediano y largo plazo, un deterioro de la memoria y de la atención. Puede haber crisis de ansiedad, de pánico, de paranoia y de una disforia causada por el cannabis o el consumo, ¿verdad?, del cannabis. La cocaína está clasificado como un estimulante, puede generar una psicosis en dosis ya repetidas, en un abuso del uso en dosis repetidas, puede tener una psicosis. Hay un potencial enorme de muerte súbita por el consumo de cocaína, ¿verdad?, con algunas características que se tienen que sumar para que esto ocurra. Hay un aumento de las conductas de alto riesgo, por ejemplo, una de las conductas de mayor alto riesgo que se genera entre todas las que se pueden conversar es tener relaciones sexuales sin protección. Y es algo que se ve muy marcado, es un bloqueo que la misma cocaína genera en el cerebro, y se distorsiona la evaluación de lo que es riesgoso a lo que no lo es, ¿verdad? Entonces se pasan fronteras de alto riesgo. Un ejemplo de eso es las prácticas sexuales sin condón, sin protección, aumentando obviamente las enfermedades de transmisión sexual y el VIH, entre otras. El comportamiento violento, se genera un comportamiento violento con la cocaína, hay un agotamiento, cefaleas, disminución de la inmunidad, o sea, su sistema inmunológico está disminuido, por lo tanto está más hábil a que muchas patologías, muchas enfermedades puedan dañar al organismo, pérdida de peso, depresión, deterioro de la memoria y alteraciones del sueño son comunes con el consumo de la cocaína. Con las anfetaminas, es un estimulante derivado de las anfetaminas, por ejemplo, el éxtasis, la metanfetaminas, entre otras. Genera arritmias cardíacas, se presentan cefaleas, hay un daño hepático marcado o importante, una constante deshidratación, que supone en riesgo también metabólicamente hablando al paciente, alucinaciones muy marcadas, comportamiento extremadamente violento, dificultad franca al concentrarse y deterioro de la memoria. Son las, digamos, consecuencias mucho de este tipo de anfetaminas. Tenemos los sedantes e hipnóticos, que generalmente son benzodiazepinas o derivados de las benzodiazepinas. Son depresores del sistema nervioso central. Se utilizan farmacológicamente hablando para el tratamiento de trastornos del sueño, de trastornos de la ansiedad, de trastornos del estado de ánimo y como anticonvulsivante. Pero esto, como les digo, en sus dosis farmacológicas, en su uso terapéutico. En su uso abusivo de los sedantes hipnóticos que se da, y se ha marcado muchísimo el abuso, curiosamente, en el último año y medio, o casi 2 años, por la presencia de la pandemia, hay un aumento de abusos sedantes hipnóticos. Ya en el abuso podemos tener efectos secundarios como cefaleas, confusión, somnolencia, mareos, depresión, pérdida del equilibrio y pérdida de la marcha vacilante, que es como estar tambaleándose, ¿de acuerdo?
Luego tenemos los opioides, que ya en Estados Unidos se ha hablado muchísimo de este tema y a nivel mundial también de la alta demanda y la dependencia que se tiene al consumo de opioides o derivados de los opioides para el control del dolor, pero que se ha vuelto ya un abuso por parte de muchas poblaciones a nivel mundial. Pero en Norteamérica se ha visto mucho más marcado este abuso. De hecho, hay, como nota a pie de página, me acabo de acordar de una serie, una miniserie en Netflix que habla sobre el abuso y una denuncia que se hizo pública en Estados Unidos sobre el consumo de opioides. Entonces, para que la puedan ver si les interesa un poco más de este tema. Son derivados de la morfina, son extractos de la amapola, tenemos a la heroína, tenemos al opio, ¿verdad? Reducen el dolor, su efecto terapéutico es reducir el dolor, dolor intenso a dolor moderado, actúan directamente en el sistema nervioso central, por eso son estupefacientes, y pueden causar, ya como un efecto tóxico, una depresión del centro respiratorio. Y esto es altamente peligroso, porque el paciente puede entrar en una franca depresión respiratoria y caer en un paro respiratorio. Se deteriora la memoria, hay dificultad para concentrarse, disminución del líbido o del deseo sexual y se genera también impotencia en dosis abusivas en el hombre. Hay estreñimiento, que es uno de los grandes problemas que tenemos cuando tratamos a pacientes con derivados de la morfina. Náuseas, vómito, prurito, ¿verdad? Que es una picazón corporal, y respiraciones más superficiales, ¿verdad? Por la misma depresión respiratoria. Tenemos por acá los alucinógenos, que aumentan la frecuencia cardíaca, esto es muy marcado en ellos, y también, por lo tanto, aumenta la presión arterial. Hay alteraciones del equilibrio sodio-agua, que es el equilibrio hídrico, ¿verdad? Hay una marcada hipertermia que no es en todos los pacientes, pero cuando se presenta es sumamente peligrosa porque es un aumento de la temperatura corporal desmedido. Daño hepático, debilidad muscular, crisis convulsivas y alteraciones sensoriales tipo alucinaciones ya muy marcadas en el tiempo. Y bueno, esto es una realidad, una pequeña caricatura que me encontré en donde el consumo de estas sustancias nos están destruyendo, ¿verdad? Hay gente que está francamente haciendo un negocio multimillonario con el trasiego, con la violencia que estamos teniendo, incluso ahora, cosa que me llama poderosamente la atención, pero que no apruebo en lo absoluto, son las famosas narconovelas, ¿verdad? Que casi que hacen ver la situación del consumo y el trasiego de drogas ilícitas como algo, como un negocio más y algo de un estatus que se puede llegar a obtener en este tipo de cosas, sabiendo que esto es realmente una sentencia de muerte, ¿verdad? Las estudiantes que me invitaron, Nicole y Rachel, les propuse que hiciéramos un cuestionario y que se generaron 92 o 93 respuestas importantes. Les aclaro, no es estadísticamente quizás significativo, ¿verdad? Porque por el tiempo que teníamos para desarrollarlo y que no era tampoco uno de los objetivos principales del TCU, pero que para aprovechar esta información que se podía generar y poderla exponer en este foro del día de hoy, les pedí que hiciéramos una pequeña encuesta y participaron 92 o 93 personas, lo cual me hizo sentir muy bien por la respuesta que tuvo esta participación de la gente. Quizás alguno de ustedes participó, no lo sé. ¿Ha usado o usa sustancias psicoactivas a la hora de estudiar? Vean que
más del 60%, casi 65%, utiliza el café. Y lo vemos como una sustancia psicoestimulante, ¿verdad? Socialmente aceptada. El té, como una segunda importancia, que no utilizan ninguno, un 22, 23% de la población, pero otros sí mencionaron que utilizan psicoestimulantes. No se abrió la pregunta para saber qué tipo de psicoestimulantes se utilizan, pero bueno, esto sería interesante para hacer investigaciones más concretas posteriormente, ¿verdad? Pero vean, hay gente que utiliza, bueno, la Coca-Cola, Red Bull, bebidas energizantes, gotas de derivados de cannabinoides, Coca-Cola, que ya vimos que para la memoria y la concentración no es bueno, ¿verdad? Pero bueno, hay alguien lo está utilizando, y no sé por qué, me llamo, si alguien lo sabe, por qué utilizan leche con plátano, cuál es el objetivo, posiblemente el suministro de potasio y de algunos oligoelementos de la leche, ¿verdad? Pero no desconozco por qué lo utilizan. Tenemos acá cuando ha consumido un fármaco psicoactivo y ha experimentado algún signo de efecto adverso, ¿verdad? O de los siguientes efectos adversos, ¿cuáles? Y nos hablan, bueno, adicción, hay algunos probablemente relacionados mucho al café, la encuesta no me permite ligar una cosa con la otra, ¿verdad? Problemas respiratorios, ansiedad. Ay, disculpen, creo que me moví. Disculpen, para admitir a estas personas que estaban queriendo entrar. Ansiedad, vean que sí se genera muy marcado lo que veníamos comentando anteriormente, insomnio. Probablemente muchos de estos psicoestimulantes los estamos usando en el contexto del estudio para mantenernos mucho más horas activos previos a un examen, ¿verdad? Lo cual es totalmente contraproducente, ¿verdad? Recuerden que la memoria se da y el aprendizaje se da cuando tenemos horas sueño, ¿verdad? Es en ese proceso mental donde se fija la memoria. Y si estamos queriendo mantenerlos mucho más horas despiertos, pues la memoria no va a ser ni eficiente ni la mejor. Y luego otra serie de respuestas, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver con otra gráfica. ¿Consume medicamentos sin receta médica? El 58.3% dijo que no. Aclaremos que la población era una población joven, estudiantil, 93 personas aproximadamente, 96 personas, ya veo las respuestas ahí. 96 personas participaron de edad relativamente muy joven y de contexto universitario. Entonces, se espera que no estén consumiendo en mayor medida medicamentos, ¿verdad? Pero por lo menos cuando consumen medicamentos, si lo hace, no lo hace sin receta médica, ¿verdad? Entonces, el 58% acude probablemente a donde un médico o va a una consulta farmacéutica. De los que sí lo hacen sin receta, el 41.7%, les preguntamos que a quién acude, ¿verdad? ¿Quién le recomienda para consumir estos medicamentos sin receta médica? Bueno, a nadie, simplemente tomaron la decisión propia, probablemente saben que eso es lo que tienen que utilizar, etcétera, etcétera. Amigos, familiares e internet, ¿verdad? Entonces vean que no media un profesional de la salud que pueda ayudarles a utilizar de mejor forma sus medicamentos o el consumo de sustancias psicoactivas incluso. Recomienda a sus compañeros fármacos que le ayuden a estudiar. El 76% dijo que no, un 24% cae en la tendencia latinoamericana de la automedicación, o sea, de yo le recomiendo a mi amigo, del amigo, de la vecina, que tome tal cosa. Luego, en una pregunta abierta, estos son los datos ya acumulados de todas las 96 respuestas. Un 25.7% no sabe qué hacer en caso de una intoxicación o una sobredosis. No sabe, no tiene la menor idea. Un 28.4% llamar al 911. Es una emergencia. Estamos en una intoxicación. Un 20.3 acudir a un centro hospitalario a emergencias.
Un 18.9% haría una llamada o una consulta a un médico. Un 4% hace una consulta en internet, para lo cual ya la persona intoxicada puede ser que esté más grave, ¿verdad? Y un 2.7% solicitar ayuda a un familiar. Bueno, esperemos que ese familiar esté entrenado y sea médico para que pueda saber qué actuar. ¿Cuáles son las mejores respuestas? Bueno, no hay una respuesta concreta, pero las mejores respuestas serían ese 40, casi 49% de personas que contestaron que llaman al 911 o que acuden de emergencia a un centro hospitalario. Y eso es lo que tenemos que hacer en una intoxicación. Me llamó mucho la atención algunas respuestas. Pongo aquí algunas que decían vomitar o tomar suficiente agua. ¿Qué tal que la sustancia que me tomé sea cáustica, abrasiva y a la hora de vomitar volvemos a quemar todo el esófago? Eso va a provocar mucho más daños. Buscar en internet y llamar a alguien que me ayude. Bueno, quien me puede ayudar está en el 911, ¿verdad? Y acudir inmediatamente a una emergencia. Pero no sería prudente pues empezar a hacer una búsqueda exploratoria de información en internet. Y recordemos que mucha de la información que podemos encontrar en internet, si no tenemos un buen buscador un buen filtro, es información falsa o errónea, ¿verdad? Realmente no lo sé, pero nunca consumo tanto como para sufrir una sobredosis. Esta quizás yo le voy a poner en grande, enmarcada y en color rojo. Me llamó muchísimo la atención esta respuesta, porque dice que no sabe qué hacer, una persona muy franca, ¿verdad? Nunca consumo tanto, o sea que sí consume algunas sustancias, pueden ser lícitas o ilícitas, no lo sabemos, pero que cree no tomar tanta cantidad como para tener una sobredosis. ¿Y qué dijimos? Que la dosis y el efecto a largo plazo es lo que nos puede conllevar a una intoxicación, ¿verdad? O un efecto de dependencia, de farmacodependencia. Entonces, ¿cuál es ese límite? Poco, mucho, entonces ahí quedan muchas preguntas abiertas. Llamar de inmediato al centro de salud más cercano o llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones. Existe un Centro Nacional de Intoxicaciones que nos brinda información, está en el Hospital Nacional de Niños y nos brinda información las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año continuo. Buscar ayuda primero en familiares y luego en un doctor. Bueno, si bien es cierto, los médicos son especialistas de las enfermedades, quizás acudir a un consultorio médico o llamar al médico en una situación de emergencia no es lo más prudente, porque usualmente ellos no tienen un equipo en su consultorio que me permita rescatar a una persona en una emergencia. Por lo tanto, lo más prudente sería acudir inmediatamente a un centro hospitalario con un centro de emergencias para que puedan actuar rápidamente los médicos y todo el personal de salud que estamos ahí para poder compensar rápidamente los desbalances metabólicos y el problema crucial que está generándose por una intoxicación o una farmacodependencia ya con niveles de intoxicación. La verdad no, trataría de pedir ayuda a otra persona y acudir a recibir atención médica, o sea, perdemos tiempo ahí en la acción. Depende del fármaco, buscar un antídoto o medidas de apoyo. Lamentablemente las sustancias psicoactivas o fármacos o drogas en general, tenemos muy pocos antídotos, son casi que contados con la mano. Y entonces buscar realmente un antídoto no es la mejor opción en una situación de emergencia, a no ser que realmente la sustancia lo tenga y se tenga que utilizar, pero son muy pocos los casos en que tenemos antídotos. Y bueno, preguntar a un médico o internet, que ya les dije que era lo mejor acudir al centro de emergencias más cercano y activar el 911. Como última pregunta, ¿saben cómo desechar adecuadamente los fármacos? ¿Se recuerdan los casi más de 100 millones de recetas que en el año 2019 se consumían, más los medicamentos de venta libre, más los medicamentos de abuso o las sustancias de abuso? ¿Dónde va a dar todo eso? Cuando esté deteriorado, cuando esté vencido, cuando esté en desuso, cuando por alguna razón va a dar
a los botaderos. Ya existen programas permanentes, una empresa a nivel nacional que hace la recolección de estas sustancias para la destrucción adecuada, no solo la protección del medio ambiente, sino la protección de la salud pública. En nuestros países hay un 20% de falsificación de productos lícitos o de fármacos lícitos, que también esto es un área a atacar y a conversar más adelante. Pues muchísimas gracias a todas las casi 70 personas que están en este momento enlazadas. Creo que hemos surcado esta aventura de charla que traté de abarcar varios temas y no complicarnos para poder tener un espacio de conversación. En este QR está mi enlace, mi información para quien lo requiera y necesite, y con mucho gusto estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos varias consultitas acá en el chat. Comentarles a los muchachos que ya puse el enlace de asistencia en el chat. Si hay algún estudiante de UCIMED, por favor también si nos hacen el favor de llenarnos la asistencia sin ningún problema. Una de las consultitas que hay dice, ¿cómo se procede ante una reacción a un medicamento que se desconocía, incluso la misma persona que era alérgica? Y se supo cuando por receta médica la persona lo ingirió e inició a tener efectos adversos. ¿Cómo hago para eliminar el medicamento de manera más eficiente? Creo que ahí tiene mucho que ver con esta última pregunta, ¿verdad? Sí, claro. De que usted mencionó, ¿verdad? 911 de un solo, ¿verdad? 911, sí, el 911 inmediatamente, o el Centro Nacional de Intoxicaciones, que está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana y todo el año. Porque necesitamos información concreta, máxime si es un medicamento. Ahora, vea, en términos generales, aparte de activar un centro de información de intoxicaciones o activar el 911, la primera hora es la hora de oro. En los primeros 60 minutos es donde tenemos que actuar de emergencia, no decir, bueno, voy a esperar si me siento mejor, voy a tomarme leche, voy a tomar mucha agua, voy a llamar a la farmacia para a ver si me dan algún antídoto, qué sé yo. Esos minutos, ese tiempo valioso que se pierde puede significar entre la vida o la muerte de la persona. Entonces, en esos primeros 60 minutos, una vez se empiezan a las manifestaciones tóxicas, sea por una sustancia ilícita o sea por un fármaco de consumo libre o de un fármaco prescrito por un médico, necesitamos actuar lo más rápido posible. O sea, ¿quiénes vamos a resolver? Y perdón que lo diga de esta manera, quienes vamos a ayudar a compensar todo el desequilibrio que se está generando por ese efecto adverso, somos los profesionales de salud que estamos en los hospitales, que estamos en emergencias, que vamos a saber rápidamente cómo actuar. O hacer un lavado gástrico, o poner carbón activado, o poner otra sustancia que minimice los efectos que se están dando, ¿verdad? Porque generalmente es compensar la sintomatología que está teniendo el paciente. Entonces, creo que lo más prudente sería entender muy bien que es una emergencia y que tenemos que acudir rápidamente. Y creo que hubo una pregunta previa a esa, dentro de la misma pregunta, es ¿qué hacer? O sea, ¿cómo saber si nos puede dar una reacción alérgica a una sustancia prescrita? No lo sabemos. Incluso podríamos presumir, si ya usted ha sido alérgica o alérgico a algunas sustancias, precisamente el farmacéutico, que es el especialista de los medicamentos, podemos decirle, no, mire, este fármaco, esta sustancia se parece o tiene una similitud química o tiene un mecanismo de acción muy similar a lo que ya usted hizo alergia anteriormente. Y por lo tanto, sería lo más prudente es no utilizar este fármaco o no utilizar esta sustancia, cambiarla por esta otra. Pero si del todo no sabemos, porque usualmente las reacciones alérgicas no se dan en el primer momento que yo me tomo una sustancia. Recuerden que necesito tiempo y necesito una dosis. Entonces, generalmente a veces puede ser un brote, se me brotó ahí la pielcilla y casi que no me di cuenta y no me percaté, pero ya en la próxima me va a dar ya un brote y una picazón en la garganta. Ya en la próxima voy a tener una
dificultad respiratoria, hasta poder tener un shock anafiláctico, que ya es una reacción severa y que en 5 o 10 minutos hay que estar en un centro hospitalario, si no puede morir la persona.